¿Alguna vez se ha preguntado cómo los niños aprenden a hablar? El desarrollo del lenguaje es un proceso gradual y bastante complejo, que es influenciado por factores biológicos, ambientales y sociales. Y desde el nacimiento los niños ya poseen esa capacidad innata para aprender cualquier idioma. Y esto nos destaca la poderosa influencia de la biología. Vamos a ver las diferentes etapas de desarrollo del lenguaje de 0 a 5 años. Empezamos con la etapa prelingüística de 0 a 12 meses. Y es cuando los niños, cuando son muy pequeños, recién nacidos, empiezan a hacer sonidos súper básicos vocales, como esos murmullos o esos gorgoteos. Después, poco a poco empiezan a reproducir sonidos vocales ya más distintos, ya que suenan un poquito como algo como oh, ah, ya empiezan a vocalizar sonidos que nosotros reconocemos. Y poco a poco ya empiezan a combinar consonantes y vocales para hacer sonidos ya más organizados como ma, ba. Y poco a poco empiezan a imitar los sonidos y tonos de voz que nosotros les estamos diciendo, hasta que poco a poco empiezan a tener, pues empezar a hacer sonidos más complejos y experimentar con las diferentes entonaciones. Así es que síganles hablando a los infantes porque es lo que necesitan para aprender a cómo ellos pueden vocalizar su lenguaje. Para los niños de 12 a 18 meses empiezan sus primeras palabras. Ya pueden decir palabras súper básicas como mamá, papá, y eventualmente de 14 a 16 meses es cuando su vocabulario empieza a aumentar drásticamente. Ya pueden nombrar objetos, animales, ya saben muchas palabras singulares. Y después de 16 a 18 meses es cuando ya poco a poco empiezan a poder pues combinar dos palabras como más leche o quiero juguete para que se den a entender mucho más, porque saben que mientras más palabras digan, más los adultos los pueden entender. Después de 18 a 24 meses es cuando ya saben mucho más vocabulario y empiezan a aprender una palabra nueva casi diario. Y, por ejemplo, empiezan a combinar palabras para formar frases simples, pero que les ayuda a comunicarse, como perro grande o más leche, más agua, cosas así que les van a ayudar a seguir comunicándose de una manera más directa. Después de 22 a 24 meses es cuando los niños ya empiezan a usar frases más complejas y empiezan a hacer esas preguntas simples para que empiecen a ellos formar su propio entendimiento, ¿no? ¿Por qué? Empiezan a decir, ¿qué es eso? Cosas así para que ellos empiecen a saber un poquito más del lenguaje. Es su manera de que ellos quieren aprender al hacer esas preguntas. Después, los niños de 2 a 3 años es cuando expande su vocabulario de una manera muy compleja. Ya saben mucho más palabras como coche, pelota, gato, avión y muchas otras más. Y ya sus frases son simples, pero más complejas, como yo quiero jugo o ese es mi juguete. Ya empiezan a entender términos como yo o mío. Después de 2 y medio a 3 años usan frases como, por ejemplo, la pelota grande es mía o mi mamá me lee cuentos. Ya ellos saben cómo hacer oraciones y empiezan a hacer preguntas más específicas como, ¿dónde está papá? ¿O qué es eso? Para saber mucho más y dependiendo lo que les digan los adultos para escuchar lo que es también parte esencial del lenguaje oral para que ellos sigan expandiendo su conocimiento. De 3 años es cuando ya empiezan a participar en conversaciones, ese intercambio de diálogo, ¿no? Se involucran mucho más en esas conversaciones, que ellos empiezan a hablar sobre sus experiencias
y sentimientos, como ayer fue al parque, o estoy triste, estoy contento, y ya pueden narrar cosas que ellos hicieron, que comieron, a dónde fueron, su juguete favorito, cosas así. Y los niños preescolares de 3 a 5 años empiezan a tener un vocabulario mucho más complejo. Ya pueden decir avión o palabras grandes como excavadora, elefante, o otros animales que son, por ejemplo, más complejos y dicen cosas como, yo quiero el juguete rojo que está en la mesa, súper específico. Ya sabemos de lo que se refieren porque ya saben cómo usar el lenguaje. Y también hacen preguntas mucho más detalladas. ¿Por qué llueve? O, por ejemplo, ¿dónde está mi peluche favorito? Son preguntas súper específicas porque quieren una respuesta. De 4 a 5 años empiezan a hacer una narración avanzada. Por ejemplo, ayer fuimos al parque y jugamos con los amigos para contar a los demás que tal vez no estuvieron ahí sobre lo que pasó. También el lenguaje es más preciso usando palabras específicas. Esta flor es roja y tiene muchas hojas. Están describiendo lo que ellos están notando. Y también usan el lenguaje correcto. Por ejemplo, ya empiezan a usar tiempos como yo jugué en tiempo pasado o esos pronombres como ella o él. Así es que los niños ya a esta edad ya tienen esa gramática y la saben usar mucho más. Bueno, esto fue un pequeño resumen de cómo se desarrolla el lenguaje oral en los niños de 0 a 5 años. Compartan lo que ustedes están observando de cómo los niños están desarrollando el lenguaje en sus programas o en sus hijos propios.